Ahora vamos a movernos del pastoreo a la cama caliente y a la introducción del sistema de cama caliente en los sistemas de producción de leche. Vamos a tener una secuencia de 3 presentaciones. Primero, Gabriel Menegazzi, que Gabriel Menegazzi es zootecnista y hizo su formación de maestría con nuestro grupo en la EMAC y ahora está haciendo su formación de doctorado. Gabriel va a hablar sobre las claves para el buen funcionamiento de la cama caliente y a su vez presentar los resultados del año 2020, que eso no se los hemos comentado todavía a los productores y los técnicos. Después de Gabriel va a hablar Gastón Ortega. Gastón Ortega también es maestrando, trabaja en el Centro Regional Sur, terminó su formación de maestría y ahora está haciendo su doctorado. Y Gastón va a hablar de la otra parte de la cama caliente. La cama caliente genera coproductos, genera, bueno, todo el sistema de la MAC, digamos, separa sólidos, líquidos, tiene estiércol, tiene efluente y además el material que sale de la cama caliente va a explicar cómo lo estamos manejando y los resultados que se han obtenido. Y finalmente, Federica Lamana, que es estudiante de grado, está haciendo un trabajo sobre la estimación de huella de carbono en los sistemas de MAC. Entonces vamos a presentar toda esa secuencia y después podemos hacer preguntas sobre los 3 temas. Adelante, Gabriel. Bueno, muy buenos días a todos. Agradezco, Pablo, por la presentación y si por ahí si no se ve o no se escucha bien, por favor me avisen. De caso contrario, sigo con la presentación, que como mencionó Pablo, la idea es presentarles algunos puntos claves principales, ¿no? para el buen manejo de la cama y nada, también presentarles los principales resultados del año 2020. En esa presentación vamos a partir de la idea que es que uno está decidido a encerrar a los animales y ya ha decidido por un sistema de cama caliente. Eso podría ser muy discutible, si es el mejor camino, si es el mejor sistema o no, pero vamos a partir del punto de que estamos decididos a ir por ese camino. Y por lo general, cuando uno busca ese sistema, bueno, entre las principales ventajas, una está el residuo de los efluentes, ¿no? de lo que generan los animales, que se va a ver al final, pero también se busca un ambiente cómodo para que las vacas estén bien y cómodas en ese confinamiento. Ese ambiente debería ser seco y también libre de patógenos, ¿no? Para evitar posibles contaminaciones. En el caso de la cama caliente per se, tenemos 3 factores que interactúan de manera permanente en la cama en sí misma, que bueno, es el sustrato que se usa como la base de esa cama y que a su vez interactúa de manera permanente con las heces o el estiércol de los animales y también la orina, que obviamente y por consecuencia eso genera mucha humedad en ese ambiente y sin la menor duda el mayor desafío de ese sistema es eliminar ese exceso de humedad para mantener lo que decía, ¿no? Un ambiente cómodo, seco y libre de patógenos. Pues bien, en el sistema cama caliente la alternativa o la herramienta que tenemos para eliminar ese exceso de humedad generado por los animales es la fermentación aeróbica. Esa fermentación genera calor y por consecuencia, además de eliminar potenciales patógenos, también hace una evaporación del agua, manteniendo un ambiente seco y cómodo para esos animales. Ahora, la presentación se va a basar mucho en qué se requiere para que eso realmente ocurra y les voy a mencionar los principales puntos claves que están involucrados en ese proceso. Y quiero hacer énfasis porque es súper importante tener en cuenta que la fermentación del material que está en la cama es uno de los puntos principales para el éxito de ese sistema. De manera breve, los fundamentos de funcionamiento, como algo ya les adelanté, el sistema funciona como un equilibrio entre heces y orina de los animales que aportan agua y nitrógeno, los sustratos que agregamos a ese material, que básicamente aporta carbono para esa fermentación, y la movida diaria o laboreo diario que hay que hacer en esa cama que tiene como objetivo ingresar oxígeno, y estos 4 componentes en conjunto generan esa fermentación aeróbica que, como les mencionaba, produce calor y por lo tanto la evaporación del agua y mantiene un ambiente adecuado para esos animales.
Teniendo eso en vista, les quería mostrar el perfil de la cama. Por lo general, las camas tienen distintas duraciones o tiempo en que pueden quedar la misma cama, el mismo material, pero siempre a cada semana o cada 15 días o a cada 3 semanas, dependiendo de la época, del tipo de material, de la carga que se use, hay que hacer reposiciones. Entonces uno empieza con unos 30-35 centímetros de material en esa cama y va agregando material hasta que el diseño del galpón permita, y eso va constituyendo un perfil. Pero les quería llamar la atención que la capa superficial de ese perfil es la más importante y está constituida básicamente por unos 30-35 centímetros de profundidad, y es donde ocurren los principales procesos, como es el laboreo diario, se da en esa profundidad, ahí algo entre 30 y 35 centímetros. También las reposiciones, cuando agregamos material acá, por consecuencia el laboreo se mezcla también en esa capa superficial hasta unos 30 o 35 centímetros. Y por último, pero no menos importante, es el tema del monitoreo de temperatura y humedad, que también deberíamos hacerlo en esa capa superficial. Aproximadamente ahí entre 15 y 25 centímetros sería la profundidad ideal donde deberíamos monitorear humedad y temperatura principalmente. Para que tengan idea, la humedad debería andar en un rango entre 40 y 60% en esa capa superficial, mientras que la temperatura algo entre 43 como un mínimo, ¿no? Y hasta unos 60 grados de temperatura sería lo ideal para mantener una fermentación de manera adecuada, evaporando el exceso de agua. La relación carbono-nitrógeno también es importante y debería mantenerse entre 25 y 30 para 1. Y si bien no la medimos periódicamente, esos otros indicadores también son, de cierta manera, nos indican si esa relación está bien, porque si hay buena temperatura, si hay buena fermentación, es porque hay carbono y nitrógeno suficiente en el sistema para generar esa fermentación. Luego de eso, y de modo informativo, tenemos una capa de transición, donde empieza a pasar de una fermentación aeróbica para una fermentación anaeróbica, dado que el equipo que hace la movida de la cama ya no alcanza a profundidades mucho mayores que a 40 centímetros y tampoco debería hacerlo. Y abajo de eso tenemos una capa inferior, donde ocurre ahí sí una fermentación anaeróbica y puede llegar a temperaturas incluso más altas que 60 grados, donde se van dando los procesos finales del compostaje. Entrando ya en el primer punto que le llamo punto clave, que es el manejo de la aireación de la cama o laboreo, como quieran llamarle. En términos generales, y nosotros acá lo hemos usado un cincel, y lo ideal también, en el caso que se use el cincel para ese trabajo, es moverlo siempre en dos sentidos o en sentidos contrarios, de manera a evitar que queden espacios sin mover o que no haya ingresado el oxígeno. Entonces eso es algo importante, pero también podemos usar un rotobador o rotocultivador que ya elimina también ese proceso por su manera de funcionamiento, y ya lo vamos a ver. También es un equipo bastante interesante. Como les mencioné anteriormente, la profundidad, algo en torno a 30-35 centímetros, es la profundidad que deberíamos mover la cama 2 veces al día. Eso sí es algo que no es negociable. El mínimo que hay que mover la cama son, por lo general, en la mañana y en la tarde, ¿no? 2 veces. Los productores en general aprovechan el horario de ordeñe para hacer ese trabajo. Y también es súper importante mantener los horarios equidistantes, porque la cama lleva más o menos de 8 a 10 horas para llegar al pico máximo de temperatura. Entonces, si yo hago un laboreo muy frecuente o en tiempos muy cortos, lo que estoy haciendo es no permitir que la temperatura llegue en su potencial que tenía con las condiciones, y por lo tanto estoy perdiendo la capacidad de evaporación del agua. Entonces, se puede en algunos casos, y se puede recomendar incluso que se mueva 3 veces al día, pero son casos específicos dependiendo del tipo de material, de la carga y de los equipos que se usen para ese manejo. De manera general, 2 veces al día en horarios equidistantes. Como les mencionaba, ese es un ejemplo de un rotocultivador. Su principal ventaja es que, sobre todo en otoño e invierno,
cuando empiezan a formar algunos agregados por un poco exceso de humedad, el rotobador tiene la capacidad de desarmarlos y por lo tanto aumenta la superficie de absorción del agua y mejora también la fermentación y los aspectos físicos de esa cama, mejorando todo el proceso fermentativo. Se puede combinar los dos usos, por ejemplo, algunos días en la semana usar el cincel y todos los días usar el rotobador. La diferencia también en la profundidad que mueve, difícilmente el rotobador alcanzará la misma profundidad que tiene el cincel. Entonces, dependiendo de cada tipo de equipamiento, se puede ajustar ese tipo de manejo. Pero también han aparecido algunos equipamientos mezcla. En ese caso, acá básicamente lo que sería lo mismo del cincel y atrás un rollo que también cumple esa función de desarmar los agregados y por ahí también es los dos en uno y puede empezar a ser alternativas interesantes para el manejo. En cuanto al monitoreo, que es el otro punto clave en ese sistema, es estar siempre atento a las señales que nos da la cama. Por un lado tenemos medidas objetivas, que básicamente es el uso de termómetros para realizar las mediciones. En ese caso usamos un termómetro súper simples y nada, también acordarse que la profundidad de medir es ahí en torno a los 20 centímetros. Esos termómetros estabilizan bastante rápido la temperatura, por lo que facilita mucho el manejo y el tiempo operativo para realizar las mediciones. Y por otro lado tenemos lo que yo les he llamado de observaciones prácticas o medidas subjetivas, que son básicamente observando la cama y se puede tener una idea del estado de su funcionamiento. Acá, en el caso, esa formación de ese vapor es un primer indicador de que habría una cantidad ideal de fermentación y por lo tanto generando calor y evaporando el agua. Pero ojo que a veces en invierno o en días muy fríos, en la mañana puede ser que ese vapor se forme aunque la temperatura no esté en el rango ideal. Otro método bastante simple es nada, meter la mano en la cama también sobre esa profundidad. Y si estamos hablando de temperaturas entre 50 y 55 grados, fácilmente se puede detectar que esa temperatura está en ese rango. Temperaturas un poco más medias, ahí tipo de 40 a 45 grados, capaz necesita un poco más de práctica, pero para tener una idea del funcionamiento es una buena alternativa también. Ahora, en lo que se refiere a la humedad, un procedimiento bastante simple y parecido es abrir la cama, agarrar un poco de material en esa camada más de abajo, apretarlo, y el material debe formar un agregado, pero que fácilmente se desarme al tocarlo. Eso sería una condición bastante ideal de temperatura y que debería estar en un rango ahí entre 40 y 50%. En el otro extremo tenemos un ejemplo con exceso de humedad. Cuando hay mucha agua en el material, lo que pasa es que el agregado se forma y no se desarma. Sigue la partícula agregada. Entonces, en esos casos, claramente lo que se necesita es hacer una reposición de sustrato, porque posiblemente esté más allá del exceso de humedad, haya falta de carbono para la fermentación y por lo tanto no genera calor y no genera la evaporación deseada del agua. Ahora, ¿cuándo y qué reponer? Ese es el otro punto. Y la respuesta depende mucho, depende de cómo está cada situación, depende de los materiales que uno tiene disponible, pero de manera general, cuando la humedad está acercándose al 60% o un poco antes de que se formen esos agregados que recién les mostraba, ya se debería proceder a hacer las reposiciones para mantener la cama en su funcionamiento adecuado. Ahora viene la pregunta de qué agregar, de qué materiales se puede usar, qué materiales no, o cuáles son más indicados. Y acá la idea es mostrarles desde la izquierda a la derecha una secuencia de materiales, desde materiales con partículas muy finas, que básicamente son fuente de carbono para la fermentación, hacia la otra punta con materiales de partículas grandes, que básicamente tienen una función física de ayudar a evitar la compactación del material en la cama. En ese caso, en ese ejemplo es acerrín
¿no? Que son sustratos de subproductos de la madera, que de manera general son los más usados y una de las mejores fuentes de carbono para la fermentación. Pero bueno, hay algunos materiales, en este caso también subproductos de madera, que tienen un tamaño de partícula un poco más intermedio y por ahí cumplen las dos funciones, como es el caso de aportar carbono, pero también de una función física de evitar la compactación de ese material, lo que por supuesto es importante para evitar que el oxígeno que esté en la cama se termine muy rápidamente, o sea, mantener por más tiempo el oxígeno ingresando al material. En este momento no les voy a comentar específicamente las características de cada uno de los materiales, pero en los videos de las otras jornadas que les va a quedar disponible también, lo pueden acceder y ahí mencionamos ventajas y desventajas de cada uno de los materiales. Ahora, con esa base de monitorear, de hacer las reposiciones cuando necesario, de cuidar el tipo de material que se usa, es que les voy a presentar los resultados del año 2020, la plataforma experimental, y por ahí para hacerles acuerdo, la plataforma en los últimos 2 años tuvo un ensayo que en el lado izquierdo, lo que le llamamos ocupación discontinua, perdón, llamamos ocupación discontinua, los animales de marzo a octubre tenían un encierro nocturno y de noviembre a marzo un encierro diurno, o sea, quedaban la mitad del tiempo sobre la cama. Y en el lado opuesto, que le llamamos ocupación continua o tratamiento rojo, los animales estaban 100% del tiempo en confinamiento. Ambos lados del galpón tenían el mismo espacio de cama, 422 metros cuadrados, lo que nos daría unos 13.2 metros cuadrados por vaca. Pero si consideramos que las vacas con ocupación discontinua o tratamiento azul se quedaban solamente la mitad del día en el galpón, sería lo equivalente a que tuviéramos el doble de espacio por animal o entonces la mitad de la carga. Es decir, en el sistema cama caliente, cuando hablamos de carga, lo que importa y lo que hay que considerar es la cantidad de estiércol y orina que se ingresa a la cama. Entonces, tener la mitad del día es la mitad del tiempo que los animales están arriba y sería lo mismo que considerar el doble de espacio. Bueno, y acá pueden ver los resultados del año 2020. Esos son los resultados de temperatura. En promedio, durante el año, el tratamiento discontinuo o azul tuvo un promedio de 45 grados y el tratamiento rojo o con permanencia continua, 47 grados de promedio. Y pueden ver que durante todo el año tuvimos la temperatura de ambos tratamientos dentro del rango que consideramos deseado. Acá en este momento no es que haya habido algún problema, sino que hubo el cambio total de la cama y por lo tanto la fermentación empezó de vuelta, pero fíjense que también rápidamente ya alcanza los valores deseados. Y en general muchas veces el tratamiento o la ocupación discontinua se mantuvo un poco por debajo del tratamiento rojo, y eso se debe básicamente en ese caso por un menor aporte de agua y nitrógeno a la cama, porque también cuando es demasiado poco el ingreso de agua y nitrógeno, tampoco la fermentación funciona. Normalmente el problema es al revés, que tengamos un exceso y falta de carbono, pero eso también ocurre, pero es menos preocupante porque eso no hace con que aumente mucho la humedad, entonces temperaturas un poco más bajas, pero con la humedad controlada no debería ser un problema, al menos en términos genéricos. Y vean que durante el otoño-invierno tuvimos precipitaciones importantes, acá en este caso casi 200 milímetros, y de cualquier manera la cama se mantuvo a pesar de la humedad del tiempo en los rangos deseados. Básicamente lo que hicimos fue contar con un stock importante de acerrín, cáscara de arroz, chip de madera y cáscara de pino. También realizamos las reposiciones en tiempo y forma y con los tipos de materiales adecuados para cada momento. Y también teníamos muy bien ajustado los horarios de movida de la cama y por supuesto el monitoreo frecuente para tomar las decisiones de cuándo reponer. Y con eso acá les muestro de manera general el uso de materiales de reposición en el tratamiento en el galpón con uso continuo. Las cantidades de cáscara de pino, chip y cáscara de arroz y al menos es de serrín.
Pero les muestro los datos promedios del año de enero a diciembre. En promedio usamos 1 metro cúbico por vaca por mes, lo que llevando a números un poco más simples sería una capa de 6 centímetros de material a cada 20 días. Por supuesto que en verano o en primavera ese uso es mucho menor y menos frecuente, pero es más intenso en invierno y en el otoño. El costo, para que tengan una idea, el costo de reposición nos quedó en $4 por vaca por mes, solo de los materiales. Y acá les muestro el uso de materiales con el uso discontinuo o con la mitad de la carga. En ese caso, el promedio quedó en 0.6 metros cúbicos por vaca por mes, lo que representaría una capa de unos 4 centímetros o una reposición a cada 25 días con un costo de aproximadamente $2.5 por vaca por mes. Y ya para ir cerrando, les muestro una relación entre la carga y el consumo de sustrato. Esta línea azul es el tratamiento discontinuo, o entonces los animales con 26 metros cuadrados por vaca, mientras que la línea roja son la ocupación continua, entonces con 13 metros cuadrados por animal. Y lo primero que vemos es la variación según las estaciones del año, ¿no? En otoño e invierno, esa cantidad de materiales utilizado aumenta bastante y se compensa con un menor uso en primavera y principalmente en verano, donde a veces pasamos incluso más de un mes sin necesitar hacer nuevas reposiciones. Lo otro que llama la atención y que está interesante es notar que con el doble, o sea, con la mitad de espacio por vaca, es el doble del uso de materiales. En el caso de invierno, eso queda un poquito distinto, pero de manera general, está súper asociado el uso de sustrato con la carga que tengo en ese sistema. Y en la mayoría de los casos es básicamente el doble de uso de materiales en el tratamiento continuo comparado al discontinuo, que son exactamente el doble de espacio por animal. De manera a algunas consideraciones finales y resumir lo dicho, yo dividí en términos de planificación, en lo que se refiere a diseño y carga, si bien que la carga se puede ir ajustando a lo largo del tiempo, pero depende mucho más de una planificación previa, así como el stock de materiales en el predio. Y por otro lado, lo que se refiere más al día a día o semana a semana, o sea, de manera periódica, hacer el monitoreo, el laboreo que sí es diario, y bueno, las reposiciones en función de lo que se ve en el monitoreo de ese material. Bueno, yo les agradezco la atención, quedo a disposición para sacar dudas y en la secuencia les presentará Gastón con el output de ese sistema, o sea, los efluentes y materiales que se han generado y que se ha aplicado en distintos momentos, pasturas y nada, van a haber interesantes resultados ahí también. Gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bien, dando continuidad un poco a lo que había introducido Pablo inicialmente, yo voy a hablar de la recirculación y valorización de los efluentes y también una mención de lo que estamos haciendo a nivel de huella de carbono. Esta presentación, si bien yo soy el orador, están participando activamente Federica Lamana y Alejandro de los Santos. Gastón, ¿sí? no estás presentando, compartir la pantalla. Perdón, pensé que estaba con... ¿Ahí? Ahí sí. Dale. Perdón, disculpen. Ahí se ve. ¿Estamos bien? Entonces, como decía, dos tesistas de grado, también hacer mención especial a Cristian Carrillo, que ya no está más en AMAC, pero trabajó activamente en mucha de la información recabando información de la que se va a presentar ahora. Primero que nada, lo que quiero introducir es el concepto de circularidad de nutrientes, que bueno, es un cambio de paradigma en relación a lo que es tradicionalmente el concepto de economía lineal, de usar insumos o productos y desecharlos,
A nuestro nivel de sistema, lo que hablamos es de gestión de residuos o gestión de coproductos, y eso se involucra dentro de la circularidad, y cómo circulan dentro de lo que es nuestro sistema de producción. El ordeñe, el principal output o producto es la leche, obviamente, en sistemas lecheros, pero también tenemos salidas de efluentes que decimos, son en definitiva nutrientes, los cuales mediante un manejo los almacenamos, tanto en sólidos y en líquidos, para separarlos distintamente. Eso se va a aplicar al terreno, lo cual ahí le generamos valor. ¿Por qué le generamos valor? Porque bueno, eso va a tener un impacto directo en los cultivos y pasturas de varios puntos de vista, también a nivel de suelo, pero pensando en la vaca, que va a ser las vacas, los principales beneficiarios de esa respuesta en el consumo, tanto de pasturas como de cultivos o reservas, luego lo van a devolver en el terreno o también en la sala de ordeñe. Por lo tanto, estamos hablando que esos nutrientes van circulando dentro del sistema. ¿Qué estamos haciendo a nivel de circularidad en la EMAC? Bueno, esto es una foto aérea de las instalaciones donde está el tambo, la sala de ordeñe, el galpón que escribió muy bien, el galpón de encierro que escribió muy bien Gabriel, donde ahí nosotros debemos gestionar no solo la cama caliente que él decía, sino también todo lo que proviene de la actividad de ordeñe relacionada a lo que es heces y agua. Eso va a ir a un lugar donde va a confluir todo lo que es líquido y estiércol, o restos de alimentación, donde va a existir una separación mecánica, donde el sólido se va a depositar en un búnker, y el líquido va a ir a una pileta de decantación de líquidos, para ambos ser vertidos de diferente manera en el terreno, mediante el líquido, mediante un cañón autopropulsante, y el estiércol sólido mediante el uso de estiércolera. ¿Qué estamos haciendo a nivel de MAC, pero en determinaciones del efluente y de estos residuos? Los estamos caracterizando en base a su composición química, qué nivel de nutrientes tiene cada tipo. Estamos cuantificando la respuesta a nivel vegetal, a nivel de pasturas, verdeos y cultivos de verano esencialmente. También en términos químicos, cómo eso repercute en la composición de las plantas. Estamos viendo la evolución de los nutrientes a través de distintos estratos del suelo. Cuantificamos el volumen de efluentes vertido para elaborar posteriormente un balance de nutrientes. Esta es el área de vertido, donde el azul representa todo lo que está afectado al riego y a sus evaluaciones. El azul más fuerte está donde sistemáticamente se ha regado, o sea, se ha vertido los nutrientes bajo forma de fertirriego, perdón, y el más clarito es como nuestro testigo para evaluar sin respuesta al fertirriego. Lo marroncito es donde se ha vertido el estiércol, esencialmente eso proveniente de heces, que se toman de lo que es la planchada del ordeñe de espera, y acá más oscuro es donde estamos evaluando la respuesta del incorporado de la cama caliente. Me detengo un segundo, que también hago mención a la presencia de biovalor, cuyo proyecto ha dado mucho sostén a estas evaluaciones que se han estado haciendo durante casi 2 años en la EMAC, que es un proyecto que es ejecutado por varias instituciones, articulado por el Ministerio de Energía y Minería, donde también participa el MEGAP, y también han participado otros tambos de estanzuela, tambos facultad veterinaria, con la finalidad de estudiar distintas metodologías para poder reducir el impacto de los efectos de gases de efecto invernadero, y también reutilizar los nutrientes. ¿Qué hemos hecho a nivel de cuantificación de forraje, de respuesta vegetal? Este es el mismo mapa muestro, donde hemos evaluado el riego, que estudiamos la productividad de las pasturas, o sea, el aplicado versus no aplicado, mediante imágenes satelitales,
En la parte azul tenemos el efecto del riego, que lo hemos ido monitoreando mediante imagen, y a la derecha lo que no se ha regado. Eso nos ha permitido, a través de índices verdes, estimar la producción de forraje, y también contrastar con las mediciones que se han hecho a nivel del experimento de control del ambiente, donde se utilizaba plato y corte como para contrastar el nivel de diferencia entre estimaciones según distintos métodos. En la parte de cultivos, donde se ha vertido el estiércol esencialmente, lo que hemos definido fueron franjas testigo, donde no se ha aplicado estiércol, y otras donde sí, y ahí medimos la respuesta muestreando plantas, contando plantas por metro lineal, cortando y pesando las mismas, haciendo porcentaje de materia seca para calcular el rendimiento. ¿Qué hemos tenido a nivel de respuesta vegetal? Empezando por las pasturas y los verdeos. En la parte de fertirriego, para el 2009, donde había instalado una festuca de tercer año, la barra el eje de la ESI representa la producción acumulada por hectárea por año, y el eje de las X, las fechas. Esta es la línea más oscura, representa la producción total evaluada para ese periodo, donde estuvimos en casi 8 toneladas de pasto, y con aplicación de fluentes, de nutrientes, fertirriego, y la más clarita, que estuvo en torno a las 5 toneladas y media de forraje. Por lo tanto, hemos tenido una respuesta favorable al aplicado de los nutrientes al terreno mediante fertirriego. Estos fueron los eventos donde se aplicaron los nutrientes, donde vemos que bueno, escaparon un poco el invierno, porque bueno, no estaba en evaluación, pero en definitiva hemos hecho esos eventos. Y después, en el 2020, ese mismo potrero pasó en fase de verdeos de avena, las mismas líneas, las líneas oscuras representan el agregado de nutrientes por fertirriego, donde también tenemos una respuesta diferencial a la aplicación de los nutrientes mediante esta técnica, y con estos eventos de incorporación de nutrientes, donde tratamos de escapar obviamente al invierno, periodos de saturación del suelo. En cuanto a los que fue cultivos de verano, donde se evaluaron la aplicación del estiércol, para la primera cosecha de evaluación, en las parcelas tuvimos una diferencia de rendimiento bastante importante entre lo que fue la aplicación del estiércol y sin estiércol. Para esta cosecha, esta diferencia no la notamos. Acá fue otro potrero, pero también fue otro año, con particularidades hídricas. Más allá de los rendimientos, lo importante acá que queremos mencionar es qué es lo que estamos haciendo, y que esto obviamente es la continuidad de sucesivas evaluaciones que van a ir estando en estudio, y para ir viendo un poco más en profundidad qué es lo que pasa en cada uno de los componentes. Después, otro de los resultados bien interesantes es que, si bien se tenía a nivel de bibliografía nacional alguna cuantificación de lo que es el efluente líquido y el estiércol, también en base al aporte del proyecto de Biovalor, lo que ha podido caracterizar un poco en nutrientes que fue lo que significa la cama caliente en la incorporación de los mismos. Que bueno, obviamente, como dijo Gabriel, la carga orgánica que tiene tanto la cama caliente es bastante importante, eso lo estamos volcando al suelo, obviamente eso va a generar respuestas, pero también mencionar que bueno, el estiércol también forma esa parte. Y bueno, nada, mencionar, no quiero entrar en detalle de cada uno, pero sí que estamos incorporando obviamente macronutrientes y micronutrientes al suelo, y eso obviamente, que más allá de las respuestas en los cultivos, estamos teniendo un cambio en nuestra composición de la estructura del suelo, o en algunas características inferidas a la fertilidad de los suelos. Entonces, ¿cuántos nutrientes hemos devuelto al sistema en esta área que hemos ido evaluando? Como riego, me voy a centrar en nitrógeno, fósforo y potasio. Estos son nutrientes kilos totales. Hemos devuelto al sistema esta cantidad de nutrientes.
Como sólido, acá pongo estiércol y cama caliente, hemos devuelto en base seca unos 235.000 kilos de material, lo cual representa en total una cantidad bastante interesante de nutrientes que hemos podido recircular al sistema. Pero más allá del volumen total, que a veces puede parecer un poco abstracto, si lo llevamos a equivalentes de fertilizante en el área vertida, que son unas 26 hectáreas, estamos hablando que hemos incorporado el equivalente a 124 kilos de urea, 27 kilos por hectárea de fosfato de amonio y 72 kilos por hectárea de cloruro de potasio. Que esto representa de total de área de vaca masa, una gestión o una reincorporación de nutrientes en el 20% del área de vaca masa. Lo cual es un dato, pero un poco para ir manejando en términos de relaciones. Para ir terminando, algunas consideraciones. Bueno, hemos visto respuestas en cultivos y también una cosa importante es la caracterización química de estos coproductos. Existen mejoras en la propiedad del suelo, si bien no mostré, pero bueno, la composición de esos residuos nos dan indicio de que pasa. La cama caliente está en respuesta a su evaluación a nivel de vegetal, porque es el primer año que hemos vertido. Es importante pensarlo como un sistema esto, y también es determinante poder planificar estratégicamente los vertidos, tanto de los líquidos como de los sólidos, para evitar altas concentraciones de nutrientes a niveles superficiales, para que no impacten en posterior contaminación a nivel de agua superficial. Es una tarea incremental, requiere presupuestación en tiempo y también en dinero, si hay que contratar alguna maquinaria para el vertido. Pero lo importante de esto es, bueno, verlo con compromiso ambiental, con la opción de generar un valor en un residuo que puede cumplir un rol de recircular dentro del nutriente de otra forma. Y en esta misma línea, pensando en agregar valor a los sistemas y evaluar los de compromiso ambiental, es que los dejamos con el video de estudio de la huella de carbono en 3 sistemas lecheros, que es el trabajo que está haciendo Federica de su tesis de grado. Muchas gracias. Cualquier consulta, a las órdenes. Buen día, mi nombre es Federica Lamana y estoy realizando mi tesis de grado sobre el estudio de huella de carbono de 3 sistemas lecheros en el tambo experimental de la EMAC. La huella de carbono es un indicador ambiental y es definida como la cantidad de gases de efecto invernadero expresados en términos de CO2 equivalente que son emitidos hacia la atmósfera por un individuo, organización, proceso o producto dentro de un límite específico. Por lo tanto, para este trabajo se estará estimando la cantidad de gases de efecto invernadero necesarios para poder producir 1 kilogramo de leche corregida por grasa y proteína para cada sistema en el periodo de 1 año. El primer sistema donde se estará llevando a cabo la estimación de la huella de carbono es el sistema estabulado, en donde las vacas se encuentran encerradas de forma permanente en el galpón. Cuentan con cama caliente, aspersión, ventilación, agua y dieta totalmente mezclada ad libitum. En el segundo sistema, las vacas se encuentran encerradas de forma parcial en el galpón. Las mismas salen a pastorear y en el encierro se les da dieta totalmente mezclada. Las vacas del último sistema se encuentran encerradas de forma parcial a cielo abierto con piso de tierra, sombra artificial y agua ad libitum. Cuentan con un pastoreo y dieta totalmente mezclada que se les suministra en el encierro a cielo abierto. La metodología utilizada para realizar el cálculo de la huella de carbono para cada sistema es a través de la guía de IPCC. También se contemplará la electricidad, combustible y compra a terceros para cada sistema acorde a los límites definidos. Uno de los objetivos específicos es identificar cuál factor tiene mayor incidencia sobre la huella de carbono de cada sistema, y el otro objetivo consiste en identificar cuál sistema es el que emite menos gases de efecto invernadero para producir 1 kilogramo de leche corregida por grasa y proteína. A través de los años ha habido un gran crecimiento internacional sobre la concientización y la importancia de tomar medidas de manejo para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Poder conocer los factores y entender en qué medida afectan a la huella de carbono nos brinda información para poder tomar decisiones en la reducción de gases de efecto invernadero para la producción de leche. Esto nos permitirá tener una ventaja competitiva para la exportación en un futuro no muy lejano. Muchas gracias por su atención. Diego. Sí, estoy. Estaban cayendo preguntas ahí, estoy tratando de organizarlas. Muchas gracias a todos, muy buenas presentaciones. Agradecer también a la gente que está mandando algunos chats de apoyo y de lo bien que está saliendo. La primera pregunta es una pregunta que, discúlpenme que se me... bueno, ahí están los números también para que no se pierdan con eso. La primera pregunta, como decía, es una pregunta que hace un estudiante, Vincent, ubico el nombre por lo menos, y la pregunta tiene que ver con si se encontraron diferencias en producción en la parte de cama caliente o si hay resultados respecto a la producción en lo que tiene que ver con, no estoy siendo fiel a la pregunta, en lo que tiene que ver con cama caliente. Le digo a Vincent que eso lo vamos a estar trabajando. Si alguien quiere agregar algo, sí hemos encontrado, se ha editado en otras jornadas y está presente en los videos que están en YouTube, pues se pueden mirar los videos de la jornada anterior, sobre todo. Algo se va a ver, algo más se va a ver, algo no, se va a ver algo más en el resto de en lo que resta de la jornada. Si quedan dudas, las podemos discutir sobre el final o en el curso en sí mismo. La segunda pregunta está relacionada, es para Gabriel, la hace Horacio Russell. La pregunta es si han pensado en inocular los sustratos con inoculantes basados en bacterias benéficas para la fermentación aeróbica, tipo bacterias mesófilas, etc. Gabriel. Sí, bueno, contestando la pregunta tal cual, la respuesta sería no. O sea, no hemos trabajado mucho en esos detalles en lo que se refiere a tipos de fermentaciones y eso, sino que lo más bien lo hemos usado y probado como hace bastante reciente, ¿no? El uso de la cama en la estación, y en esos primeros 2 años hemos probado de manera más genérica y tampoco fue experimental en un uso continuo y discontinuo. Pero el comentario que tengo acerca de eso es, bueno, lo primero sería fornecer o tener los sustratos adecuados, manejar bien la carga, manejar bien el laboreo, y solo luego de tener todo muy bien ajustado, pensaría en un siguiente paso como ese, que bueno, en esas situaciones realmente desconozco el real impacto que podría tener. Pero lo que hemos visto, sobre todo en los cambios de cama, cuando sacamos todo el material y empezamos de vuelta, cuando lo hicimos en las épocas correctas, ¿no? Sobre todo verano, lo que pasó fue que a partir de una semana, 10 días, la cama ya había alcanzado las temperaturas ideales de funcionamiento. O sea, el pool de bacterias natural, por llamarle de una manera, han sido, a nuestro entender, bastante suficientes para generar la temperatura mínima necesaria para su buen funcionamiento. Perfecto. Tengo varias preguntas acá. No quisiera tampoco, otra vez voy a tener que ponerme en medio. Hay una pregunta de Víctor Maffei, de Malabrigo. ¿De qué manera para Gastón, periodos hicieron esas fertilizaciones y cómo calculan los aportes? Después hay varias para Gastón, que voy a tratar de resumirlas en una. Bien. Ahí, en realidad, como decía, una cosa es gestionar todo lo que es sólido y otra cosa es gestionar lo que es líquido. En el líquido lo que nosotros hacemos es tratar de vertirlo al terreno en épocas donde la ETP es alta, o sea, ya a partir de primavera, verano, y en invierno usar esa pileta como una forma de almacenaje. Ya que los suelos
la probabilidad de que estén saturados es mucho más alta. Y el sólido, hasta el momento, lo que hemos estado haciendo es partirlo 2 veces por año antes de la siembra de cultivos de verano, en septiembre, en octubre, y también hemos aplicado en marzo, previo a la siembra de alguna avena que ha ido para ensilaje. Aprovechar esas ventanas, sobre todo. Bien, y gracias. las cantidades, en realidad, las cantidades un poco, ahora recién estamos teniendo información de cuántos nutrientes realmente estamos vertiendo, y un poco la idea es trabajar en esa línea, porque en definitiva tampoco sabíamos bien qué carga estábamos manejando. Lo que hemos empezado a ir fue un poco a bajar los stocks de estiércol, y bueno, a la hora de la cama recién hicimos la primera incorporación, estaba estoqueada ese cambio de cama que decía Gabriel, que a veces se hace una vez por año. Bueno, entonces un poco la idea también es empezar a agregar información para que nos ayude a tomar decisiones para manejarlo. Gracias. No sé si contesté la pregunta. Desde mi punto de vista quedó, no sé si alguien quiere aportar algo más. Tengo varias, como decía, vamos a dar lugar a una más, y después, después vamos, después, en todo caso, me parece que hay varias cosas que se repiten. Si tenés medido, Gastón, la cantidad de líquido y sólido, cama y estiércol, por vaca. Hicieron mediciones de análisis de suelo en el sistema líquido, variación en los años. Bueno, en los años ya creo que te quedó claro que no, pero la primera parte, si querés contestar, y las otras las vamos a tener que dejar porque ya estamos con tiempo ajustado, no sé. Por vaca, en definitiva, es un poco pensando en que yo puse ahí ese ejemplo de 117 hectáreas de vaca masa. Ahí capaz me pueden ayudar, las vacas promedio de la EMAC andan en, no sé, vos tenés mejor, pero pensando en el sólido que dije que eran 240.000 kilos que hemos vertido, podríamos dividirlo por el número de vacas, que es más o menos ese vaca masa promedio, vaca ordeña promedio, perdón. Eso por un lado. Y la otra, ¿cuál era? La otra era, si hicieron mediciones de análisis de suelo en el sistema líquido. Sí, eso lo tenemos. Lo que en definitiva no queríamos aportar marear con mucha información, porque tenemos que trabajar un poco más en profundidad. Lo que sí, obviamente, pasa es que a nivel superficial, obviamente, sin aplicado de nutrientes, ya tenemos de por sí una mayor concentración de algunos nutrientes que pueden ser solubles y irse al agua. Pero bueno, para eso es que estamos planteando. Lo que sí estamos haciendo, capaz que no dije, tenemos análisis a 2,5 centímetros, de 2,5 a 7 y de 7 a 15. O sea, tenemos muestreos del suelo, y la idea es ir haciéndolo eso acumulativo año tras año, a ver cómo va evolucionando. Sobre todo también pensando en acidez, en un montón de cosas. Hay unas cuantas interesantes, muy interesantes. Muchas gracias a todos por preguntar. Como les dije hoy, tenemos que tomarnos medio estrictos con el tema del tiempo, ya venimos unos minutos atrasados. Voy a hacer una cortita que creo que para Gabriel, que quedó colgada, de Germán Pellatón. La relación carbono-nitrógeno en la cama caliente, cómo puede afectar en la incidencia de mastitis. Bueno, en realidad, es para eso lo podemos ver en la parte de salud, si quieren, capaz que sea lo mejor, pero no tenemos. Gabriel, ¿querés contestar? Sí, no, lo único que la relación ahí está con el buen funcionamiento de la cama, más allá de la relación carbono-nitrógeno per se. Si yo no tengo una relación carbono-nitrógeno ideal, tampoco voy a tener una fermentación ideal, tampoco voy a tener temperatura ideal y posiblemente la cama húmeda, y ahí sí voy a tener mastitis. Pero la relación no es de manera directa entre carbono, nitrógeno y la mastitis, sino que por las consecuencias de eso en el proceso. De manera breve sería eso.
Perfecto, sabía que ibas a ser concreto y esa respuesta la esperaba. Gracias.